juguetes a los niños. En México la práctica se realizaba el 6 de enero, ¿sí? El 6 de enero, porque fue cuando los magos entregaron los regalos a Jesús. Y por eso aquí en México se celebraba así. Pero ha sido tan fuerte la influencia de Estados Unidos que mucha gente lo tomó por ganas de hacer fiesta, ¿verdad? Y aprovecha el 24 de diciembre del nacimiento de Jesús para que el Santa Claus aparezca y le traiga juguetes a los niños, ¿verdad? Así es que si usted tiene oportunidad, no le quite la ilusión, ¿verdad?, a los niños chiquitos, porque sea como sea, es una ilusión. Pero sí, conforme vayan creciendo, usted tiene que ir hablando con ellos. Mi hijo le decía Santa Claus porque nunca le traía lo que le pedía. No sabía que su papá era el que le compraba los juguetes, ¿verdad? Entonces hasta que hablamos con él, le dijimos, mira hijo, así está la situación, ¿verdad? Yo te compro lo que puedo, no lo que tú pides, porque el Santa Claus o el Santa Claus no existe. Entonces, pero sí es una ilusión de los niños, y como es algo que tiene que ver con un festejo general, pues entonces ellos se desenvuelven y se incluyen, y muchas veces algunos papás han sido muy grotescos con los niños y hasta han provocado pleitos en las escuelas o con los amigos, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros podamos festejar, y en la hora de la cena, a la hora de la reunión familiar, a la hora del festejo, podamos hacer una oración para pedir, ¿verdad?, por el sentido correcto de la Navidad. Si tú eres el dueño de la casa, tú tienes toda la autoridad y el poder para tomar un tiempo sin pedirle permiso a nadie. ¿Me estás escuchando? Les digo porque a veces sentimos tanto la presión de los familiares que nos sentimos que no somos los dueños, ¿sí? No, si estás en tu casa, tú tienes toda la autoridad y el poder para irrumpir sin pedirle permiso a nadie y dar un pequeño, ¿cómo se dice?, reseña acerca del verdadero sentido de la realidad, de la Navidad. Así es que, hermanos, si tú vas a un hogar y estás en un lugar donde no es tu casa, ahí sí tienes que pedir permiso. Habla con el dueño de la casa y dile que quieres nada más tener un momento de oración, y si te lo permite, ¿verdad?, entonces toma lugar y hazlo, y recuerda a la gente que se reúne que esta Navidad, un día el Salvador vino y habitó entre nosotros. Dios mismo vino y habitó entre nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a tener una reflexión de la Escritura con respecto a este nacimiento, y luego vamos a pasar y vamos a tener la oportunidad de dar testimonio como dijimos, que usted se preparara con tiempo para hablar de algo que Dios hizo en tu familia, ¿verdad?, que Dios hizo contigo en este proceso que Dios todos los días trabaja con nosotros. Amén. ¿Sí? Lógicamente te voy a pedir que sea algo positivo, ¿verdad? Porque a veces que no encajamos algunas cosas y parecer algo diferente. Amén. Vamos a ir a la narrativa de Lucas capítulo 2. Recordemos que Lucas no fue apóstol de Jesucristo, ni fue discípulo de Jesús, sino que al tiempo Lucas fue enviado por Teófilo a investigar lo que se le había adiestrado y se le había enseñado, y que ya había llegado a esos lugares el evangelio. Y fue enviado un investigador, un médico investigador, para constatar que lo que se le había narrado y dicho fuera cierto.
Así es que Lucas es un escrito que hace este médico para enviárselo a Teófilo, el cual lo envió y le sufragó todos los gastos para que hiciera esta investigación. ¿Ok? Entonces es importante Lucas porque inicia también el libro de Hechos, aparte de hacer la investigación con respecto a la vida, nacimiento, vida y muerte de Jesús. También hace una investigación acerca de las primeras cosas que sucedieron con la iglesia primitiva, ¿sí? Y en la narrativa, como lo he explicado otras veces, en la narrativa se ve cuando está hablando de otras personas y de repente se incluye él mismo porque tocó ya ser un historiador, pero participante de los acontecimientos que estaban pasando. Y esa carta también del libro de Hechos fue enviada a Teófilo, ¿ok? Porque recordemos que Teófilo estuvo sufragando los gastos para la investigación de este acontecimiento tan importante. Así es que Lucas capítulo 2, verso 1, ok, aquí está. Ya hemos estado hablando acerca de el prenacimiento de Jesús y hemos visto cosas muy interesantes, ¿verdad? Que no lo vamos a volver a repetir hoy, sino que vamos a seguir adelante. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. 2. Este primer censo se hizo siendo ¿quién? Cirenio. O sea que Augusto César era el emperador y Cirenio era el gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Es como si dijera, vamos a empadronarnos, ¿no? Y de repente, pues, los que estamos fuera de nuestro lugar de nacimiento, tendríamos que viajar. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, y luego a la ciudad de David, que se llama Belén. O sea que estuvo viajando, ¿verdad? Galilea, Judea, hasta que llegó a Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, porque así dice la profecía, que el Salvador iba a venir por medio de un descendiente de David. De igual forma, el anticristo, hermanos, en este tiempo van a ser engañados los judíos y los israelitas, porque va a ser un descendiente de David, el anticristo. 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada o encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de ¿qué? Del alumbramiento, del nacimiento de aquel embarazo. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea que llegó, como decimos aquí en el barrio, barrida, ¿verdad? A Belén, y como era una disposición gubernamental, entonces todo mundo que vivía fuera de Belén y que pertenecía a Belén tuvo que llegar allí, y entonces se saturó los hospedajes o lugares donde podían ellos llegar, siendo personas que ya no vivían allí. Así es que donde fue posible fue en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón. Ahí se le llamaba antes a los hoteles, ¿sí? El mesón. Adelante. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ya, ¿se da cuenta? Ya pasó el relato del enfoque con Jesús ya a otro lugar donde estaban los pastores. Y aquí se les presentó ¿qué?
un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las nuevas del gran gozo, hermanos. Por eso nosotros debemos de festejar nuevas de gran gozo, que un día el Dios poderoso irrumpió el tiempo y el espacio y vino y nació entre nosotros. Nació como ser humano. Ya lo he explicado, Pablo lo habla muy claramente en el capítulo 2 de Filipenses, hablando sobre el proceso como divino a venir a tomar forma de hombre, y dice: poco menor que los ángeles. Y no solamente eso, dice que se humilló a lo sumo, ¿sí? Y tuvo muerte, y muerte de cruz, como un malhechor, como una persona que había transgredido no solamente la ley del hombre, sino la ley de Dios. Y fue así como pagó el precio por nosotros, tomó nuestro lugar, porque nuestro lugar era allí, donde Él estaba, ahí era nuestro lugar, porque éramos pecadores, malvados y perversos. Pero Él tomó nuestro lugar. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí permítame tantito. Esto es muy importante, hermanos, la palabra Cristo. La palabra Cristo tiene que ver con el ungido. Todos los israelitas estaban esperando al Cristo, al ungido. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, pero significa ungido, el esperado, el que estaba profetizado. Aquí el ángel hace algo muy importante, les anuncia y deja plasmado para la posteridad que ese ángel viene y habla acerca, número uno, de que otro ángel, el ángel Gabriel, viene y le avisa a María y le avisa a José acerca de la concepción que iba a ser sobrenatural. Y le dice: y le pondrán por nombre Jesús, que significa Salvador, o el que trae sanidad, o el que trae salud, también se puede traducir así. Así es que cuando aquel ángel les declara a los pastores que estaban reunidos ahí en la vigilia, le está diciendo que lo prometido que le había sido dado a María y a José se estaba cumpliendo, porque el Salvador del mundo estaba o había nacido en ese momento. Y eso es lo más importante, hermanos, de este acontecimiento, que el Salvador, aquel que venía a pagar el precio para que tú y yo fuésemos salvos y perdonados nuestros pecados y fuésemos liberados de las cadenas de pecado y de maldad, para que tú y yo pudiéramos tener una vida renovada, no una vida esclavizada a los vicios, o esclavizada al pecado, o esclavizada a la carnalidad. No, una vida de libertad, de tal forma que nosotros tuviésemos la oportunidad de realmente vivir, porque hay gente que cree que vive en un momento de pecado o de maldad. Es más, mucha gente practica el pecado para sentirse vivo. ¿Ha escuchado usted a las personas que hacen deportes extremos? ¿Sí? Los deportes extremos tienen la característica de que si en la práctica de ese deporte tienen una falla, están en peligro de muerte. ¿Ok? Y lo hacen para sentir la adrenalina de la vida, porque están muertos interiormente. Así sucede con el alcohólico, con el drogadicto, con el promiscuo, con el adúltero, con el fornicario. Su vacío interno no puede ser llenado.
Y es por eso que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, para que tuviésemos una oportunidad. Número uno, de ser liberado, de ser perdonado, de ser limpiado. Y número dos, de que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder sentir esa vida poderosa en nuestro interior. ¿Qué es el Cristo, el ungido, aquel que había sido prometido? Desde 700 años antes de Cristo había sido prometido y que lo estaban esperando, y que hoy en día todavía los judíos, los israelitas lo están esperando, pero se van a encontrar con el anticristo. Número 12. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían. Es la primera acción que se ve por el nacimiento de Jesús, aparte del gozo, ¿verdad? La alabanza. Hermanos, cuando tú viniste a Cristo, fuiste capacitado para empezar a alabar a Dios. Antes adorabas y alababas al diablo y al pecado. Pero ahora, cuando vinimos a Cristo, Dios nos da la oportunidad de alabar a Dios. Alabanza significa estar contento porque Dios ha hecho maravillas. ¿Sí? Y la maravilla más grande que puede haber sido para nosotros los seres humanos no es haber recibido una sanidad, no es de que nos está yendo bien en algunas cosas. No, hermanos, lo más maravilloso es que un día Cristo vino y nació, ¿verdad?, en este mundo, y hoy tenemos una oportunidad para ser liberados y realmente vivir. Así es que esta alabanza se puede comparar con el Salmo 150. Le voy a pedir que lo pongan, por favor. Esta alabanza tiene que ver mucho más allá, hermanos, que unas simples palabras o una composición con música. Tiene que ver con la expresión misma de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, con instrumentos de música, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe, ajá, aleluya. Y esta última parte, hermanos, es una revelación tremenda para nosotros, lo de los últimos tiempos. Porque a lo mejor si este salmo o esta parte bíblica, la última parte bíblica del Salmo 150 y de los salmos, lo escucharon en el pasado, cuando no se conocía que las células respiraban por sí mismas. Hoy en las escuelas y en cualquier lugar nos enseñan, ¿verdad?, que los experimentos y que los descubrimientos por medio del microscopio y todo ese tipo de instrumentos que se han inventado para ver cómo estamos constituidos, porque lo primero que se vio fue una célula. Lo segundo que se vio fue el átomo. Y se han ido más profundamente, hermanos. Ahora se ha visto cómo está constituido el átomo. Y se han ido más profundamente y ahora han visto cómo está constituido el protón y el electrón. Así es que esta revelación es para los últimos tiempos, es para nosotros. Porque dice: todo lo que respire alaba a Jehová.
Tu cuerpo tiene millones de células que respiran por sí mismas. Hermanos, respiran por sí mismas. Y todo el funcionamiento de nosotros, las vías respiratorias, lleva el propósito de oxigenar la sangre, y ese oxígeno va directamente a cada una de las células, los cuales toman ese oxígeno y respiran. Así que no estamos hablando de simples palabras o de gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando de la intervención de tu esencia misma como ser humano. Estamos hablando de que no solamente estás hecho para estar sentado en un lugar o parado en un lugar, sino estás hecho para alabar completa y totalmente a Dios. Pero si tú no lo ves así, si tú no ves esta revelación tan importante, entonces no tiene significado. Y entonces no estás dispuesto a alabar a Dios como los ángeles lo hicieron. ¿Sabes que ellos lo hacen y no tienen el privilegio y la bendición de hacerlo por medio de un cuerpo humano como nosotros? ¿Sabes tú que el principal interés de los demonios al venir y entrar en una persona es el poder sentir por medio de ese cuerpo algo de vida? Cuando tú abres una puerta, es lo único que sucede, que un demonio viene y toma lugar en tu vida para sentir ese algo de cómo se puede experimentar. Y lógicamente los demonios no quieren experimentar la presencia de Dios, quieren experimentar el pecado, la maldad. Pero hermano, tú y yo, que Cristo ha entrado en nuestro corazón y nos ha limpiado. Tú y yo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, debes permitir que esa experiencia de que todo tu cuerpo y todo tu ser alabe al Señor. Y quiero decirte que cuando eso suceda, los que vinieron el miércoles me van a entender, porque lo vimos o lo estamos viendo. El bautismo con el Espíritu Santo revela la saturación y la obediencia del ser humano completa y totalmente. Es por eso que la Iglesia de Dios, la cual pertenecemos nosotros como denominación, dice que el bautismo con el Espíritu Santo va a venir a la persona cuando hay una limpieza del corazón. Y si nosotros no tenemos la experiencia de poder experimentar esa alabanza y esa adoración con todo nuestro ser, es porque hay algo en nuestro corazón que nos estorba. Y lo único que nos estorba no es otra cosa, sino lo que revela también Juan. Déjenme ver aquí, porque no me acuerdo el versículo. Juan 3. Permítame, hermano, disculpe. Es el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que al hombre y a la mujer de este mundo le estorba es que ama más las tinieblas que la luz. ¿Me está escuchando? Pero se puede experimentar, hermano. Yo he visto cómo niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, como ancianos, en un momento determinado, cuando deciden soltar su vida en plenitud para con Dios,
el Espíritu Santo viene a la persona y entonces hay una entrega total. Porque dice que en nosotros hay un miembro que no se puede gobernar y que está alimentada desde el mismo infierno. Y se llama por eso nosotros creemos que cuando una persona se entrega totalmente a Dios, se cumplen los 3 hechos que se llevaron a cabo en el libro de Hechos con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Es de que hubo muchas manifestaciones, pero hubo una constante: el hablar en otras lenguas. Y cuando una persona se entrega totalmente, y nosotros creemos que esa entrega lleva a una experiencia interna, pero externamente se manifiesta por medio de hablar otras lenguas. Y no se trata de inventar palabras, se trata de que el Espíritu Santo fluya en la persona. No se trata de aprender una que otra palabra en algún idioma. No, hermanos, se trata de que el Espíritu Santo tome control de esto que es alimentado del mismo infierno. Por eso con esta lengua nosotros amamos y despreciamos. Con esta lengua nosotros fortalecemos y destruimos. Porque sálvese quien pueda de un ser humano que está enojado. Dice hasta lo que no. Y más dijo. Así es que, hermanos, esto tiene que ver algo más que unas simples palabras. Es entender que debo estar involucrado todo. No solamente tener conocimiento, no, tener idea, porque cuando una persona tiene conocimiento, permite que ese conocimiento lo transforme. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Cuando uno sabe algo, ¿verdad? Cuando lo empieza a experimentar, lo conoce. Cuando menos es la diferencia que hace la Escritura, el saber y conocer. Por eso, cuando María le dijo al ángel: ¿y cómo va a suceder eso si no conozco varón? O sea, no he tenido esa interacción íntima. Porque conocer es cuando yo estoy siendo transformado, cuando yo estoy siendo participante de aquello. Mientras es un saber, ok. ¿Sí? Porque el que tiene conocimiento, por ejemplo, en estos casos que estamos viendo nosotros a nuestro alrededor con respecto a la violencia, hemos oído muchas cosas y hemos sabido otro tanto. Pero el que ha estado en medio, ese sí conoce la verdad, sabe lo que se siente, sabe lo que es experimentar esa circunstancia, entiende. De igual forma en esto, hermanos, mientras que nosotros no experimentemos esa entrega total, nosotros realmente no estaremos participando completamente. Pero de eso se trata. Estamos en el camino. Vamos avanzando, vamos conociendo, estamos en el proceso. Y por eso les invito yo, y en este caso la Escritura nos invita a que no nos conformemos lo que hemos logrado. ¿Qué tantas cosas has logrado en Dios tú? ¿Hasta qué grado alabas a Dios por medio de tu vida? ¿Te conformas con eso o quieres más? La palabra y yo te estamos invitando a conocer más, permitir que lo que hasta aquí has logrado lo celebres, estés contento, estés contenta, pero aún falta mucho más que recorrer. Luego sigue diciendo en Lucas, verso 14, dice que se alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas
Y el otro punto importante aquí es, y en la tierra, paz. Pero hermano, vemos pura guerra ahorita. Como que esto no cuadra, ¿verdad? Pero hermano, si en la casa a veces nos llevamos como perros y gatos, como que esto no cuadra, ¿verdad? Pero hermano, si aquí en Culiacán está la cosa difícil, como que esto no cuadra, ¿qué habrá querido decir el Señor al respecto? Escúcheme bien, porque aquí está la clave. Ningún ser humano y en este mundo no puede tener paz sin Cristo en su corazón. Y la falta de paz en nosotros es la que nos lleva a hacer el desorden que hacemos. Al no tener paz, nos convertimos en un problema andando. Un problema andando para nosotros mismos, un problema andando para nuestro cónyuge, un problema andando para nuestra familia, un problema andando para la sociedad, un problema andando en nuestro trabajo, un problema andando en nuestro negocio. Nos convertimos porque no tenemos paz, andamos inquietos, hay vacíos y entonces no sabemos qué hacer. Y yo no sé a usted, pero a veces a mí me pasa así. A veces ando enojado y no sé por qué. ¿A usted le pasa? Amuinadita nomás, dice. Que el que se acerque sálvese quien pueda, ¿no? Algunos le han querido echar la culpa al pie izquierdo. Sí, es que me levanté con el pie izquierdo. No, hermanos. Es un vacío del ser humano. Es que hoy hay mucha mala vibra, dicen otros. No, hermano. La Biblia dice claramente que es un vacío interno. Falta de paz. Es por eso que muchos de nosotros tenemos diferentes formas de expresarnos. Pero lo único que sucede es que estamos revelando las diferentes formas de falta de paz que tenemos. Y es algo natural del ser humano. Es por eso que es necesario la entrega total nuestra para con Dios, para que Dios gobierne nuestra vida y nos controle. Porque un hijo de Dios, cuando tiene una vida devocional y tiene una vida entregada, tiene muchos problemas, pero tiene paz. Un hijo de Dios entregado, se está acabando el mundo, pero tiene paz. Un hijo de Dios bien entregado sabe perfectamente en su corazón que Dios está presente y que no importa qué es lo que esté pasando, hay paz. ¿Sabe por qué? Ahí le voy a otra clave. Porque su paz no depende de las circunstancias. Su paz depende de su relación con Dios y su confianza que Él ha puesto en Dios. Que no importa que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No importa cuán enemigo venga a nuestras vidas. No importa cuál problema venga. Sabemos perfectamente que Dios es poderoso. Sabemos perfectamente, hermanos, que Dios se hace presente. Esa paz nadie nos las puede robar, hermanos. Esa paz nadie nos las puede robar. Nadie. Y no se trata de la circunstancia. Hay gente que busca dinero creyendo que va a tener paz. Hay gente que busca posesiones, autoridad, poder, creyendo que con eso va a tener paz. Hay gente que busca satisfacer sus deseos carnales creyendo que así va a tener paz. Pero no, hermanos. El nada
hay paz, sino solamente Cristo en el corazón reinando en nuestras vidas. Así es que tú y yo tenemos una gran posibilidad de vivir en paz y con paz en nuestro corazón. Porque nuestra paz no depende de las circunstancias, ni de las situaciones, ni de la falta de alguna cosa, sino la paz depende de mi comunión con Dios y la confianza que yo ponga en Dios. Porque cuando aquella paz quiere ser robada, entonces viene la palabra dirigida por el Espíritu Santo a mi vida que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si estoy metido en un problema y estoy hasta el cuello, entonces el Espíritu Santo vuelve a repetir la palabra y dice: Dios no deja llegar algo a tu vida que tú no puedas soportar. Así es que adelante, yo estoy contigo. Y entonces somos dirigidos por el Espíritu Santo y la llenura de Dios en nuestras vidas para encontrar soluciones y guardar nuestra paz en nuestro corazón. Lo tercero, hermanos, que aquí habla la Escritura, es la buena voluntad para con los hombres. Y no es otra cosa, hermanos, sino que cuando uno como hijo de Dios está en este mundo, es una persona que da oportunidades. Muchas veces nos defraudan. Es más, muchas veces hasta nos, ¿cómo se dice? Nos violentan, nos agreden, nos roban, ¿sí? Pero nuestro corazón lleva la idea de dar una oportunidad, porque de eso se trata, una buena voluntad. No confundirnos, hermanos, como a veces yo les he dicho a ustedes, no confundirnos que porque tu corazón es bueno, creas que los corazones de los demás van a ser igual. No, no te confundas. Es más, hasta de tus hijos debes dudar. ¿Sí? Porque nosotros, a veces como padres, exageradamente creemos, porque tratamos de educarlos y de ayudarles y creemos que van a ser agradecidos. Pero ¿qué crees? No es cierto. Es más, muchos están queriendo todavía seguir que nosotros les solucionemos la vida o no le importa nuestras necesidades y carencias. Lo que ellos quieren es salir adelante con sus problemas. Y te lo estoy advirtiendo no para que tengas alguna aberración en contra de ellos, no. Lo que te estoy diciendo es que tú siempre debes tener buena voluntad para con los demás. Pero debes de saber que los demás no tienen buena voluntad para contigo. Tú y yo, como hijos de Dios, somos hombres y mujeres de oportunidades. Una oportunidad más para nuestro hijo, una oportunidad más para nuestro cónyuge, una oportunidad más para nuestros padres, una oportunidad más para el compañero de trabajo, una oportunidad más para el socio del negocio, ¿verdad? Porque nos decepcionan tanto que la verdad mucha gente pierde la fe y pierde la buena voluntad. Pero la buena voluntad, hermanos, no nace porque te está yendo bien en la vida. La buena voluntad nace de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y por eso todas las personas tienen oportunidad de escuchar el Evangelio. Y aunque lo hayan oído 5, 20 o 1000 veces, y aunque nos digan a veces: cómo enfada usted, oiga, con esas cosas, aún así sigue teniendo la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque a lo mejor algún día su corazón es tocado por el Espíritu Santo y por Dios, o Él permite que Dios lo toque, y entonces el milagro de Dios llegará a la vida de esta persona. Pero si nosotros nos cerramos, si nosotros pensamos que ya no hay buena
buenas personas y por lo tanto vamos a cerrarnos. Hermanos, esa no es la actitud de los hijos de Dios. Debemos de cuidarnos, sí, cierto. Debemos de poner, ¿cómo se dice? Estrategias de protección. Pero hay que aprender a dar oportunidades. Y como dije, a veces nos decepcionan porque no hacen lo que uno se imagina que van a hacer. A veces piensa uno y dice, no, si yo hago esto, a lo mejor se quebranta y resulta que se enoja, ¿verdad? O a lo mejor me agradece y resulta que ni cuenta se dio. ¿Sí? Porque te voy a decir algo, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que somos personas malagradecidas. Porque Dios todos los días, hermanos, derrama de su gloria, de su bendición, de su benevolencia, de su misericordia, de su gracia sobre nosotros. Y no reaccionamos como debiéramos. Pero Él nos da nuevas oportunidades. Todos los días dice que son nuevas cada mañana. Y nos da una oportunidad más. Por si fuera poco, dice la Escritura, que está Jesús sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, puedo oír las palabras de Jesús con el Padre diciéndole, ten misericordia, Padre mío. Yo sé que Gerardo Ayala no se ha portado muy bien, pero recuerda que el que enviamos al Espíritu Santo vive en él. Y Él le va a redarguir. Él va a hacer la obra. Pero ten misericordia. No derrames de tu ira todavía, porque mi sangre lo cubre. Dale nuevas oportunidades. Ten buena voluntad para con Él. Y de eso se trata, hermanos. Porque la buena voluntad solamente se conoce por medio de Dios. Y la buena voluntad que marca aquí la Escritura no es de que una persona desconocida va a venir a hacer algo bueno, sino tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Él tiene buena voluntad para con nosotros. Todos los días es una nueva oportunidad de recomponer nuestra vida. Todos los días es una nueva oportunidad para aquello que hemos fallado, ahora ya no fallemos. Todos los días es una nueva oportunidad para que donde yo me he equivocado aprenda y no me vuelva a equivocar. Todos los días es una nueva oportunidad para que cuando yo llegue a un punto de mi error pueda tener la oportunidad de corregirlo. Es por eso que aún está vigente la palabra del Señor que dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de aquello, basado en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces decirle, Señor, perdóname. Reconozco que no he hecho bien las cosas, pero te pido por favor que me ayudes para poder hacer tu voluntad o como tú lo quieres. Porque Jesús mismo, hermanos, en el Getsemaní, si no hubiese sido la entrega total en ese momento, no se hubiese cumplido lo que Jesús venía a hacer. Hubo un momento donde su humanidad lo perturbó, como te perturba a ti y a mí. Hubo un momento de su humanidad donde dudó, como dudas tú y como dudo yo. Pero Él encontró la solución, la cual está dispuesta para nosotros también. Y le dijo, Señor, mi Padre, no como yo quiero,
sino como tú quieres. Y cuando tú dices eso, las cosas cambian. Cuando tú dices eso, se transforma todo tu alrededor. Cuando tú dices eso, entonces tienes victoria sobre tu vida y sobre todas las cosas que están a tu alrededor y en tu propia vida. No importa qué esté pasando. Cuando tú dices eso y entregas el punto de tu ser al Señor, es cuando entonces sucede el milagro poderoso de transformación. Porque a partir de ahí se inició lo que se le llama la pasión de Cristo. Porque a partir de ahí vino el sufrimiento. Porque a partir de ahí hubo alguien de sus discípulos que fue y lo defendió y le dijo: no, 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 así no es. Y fue y tomó la oreja cortada y se la puso y con un milagro selló eso, diciendo: no es como nosotros los seres humanos queremos, sino como Él quiere. No es con espadas ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Sigue diciendo, estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Solamente queremos terminar esta redacción. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cuál es la actitud de aquel que conoce la bendición de que Dios mismo haya nacido? Sencillamente, como dice aquí, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Eso es lo que debemos hacer, hermanos: glorificar y alabar a Dios este 24 de diciembre, que nos reunimos para festejar esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que le digas al Señor: Señor, yo quiero hacer estas 3 cosas. Número 1, alabarte con todo mi corazón, que esté totalmente integrado mi vida allí. Número 2, Señor, yo quiero, ¿verdad?, disfrutar esa paz que solamente tú sabes dar. Y número 3, tener buena voluntad y saber que Dios tiene una buena voluntad para conmigo, que todos los días Él tiene para nosotros nuevas bendiciones y nuevas oportunidades. Amén. Puestos sobre tus pies, y al terminar la oración o en medio de esta oración vamos a cantar ese hermoso himno: Noche de paz, noche de amor, y seguimos